Hola camaradas y bienvenidos al tercer episodio de Explicando las Sagas. El día de hoy estaré hablando acerca de los escritos pirexianos. Antes de comenzar este video, quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros del Vorthos Cast, a Sam de Rhystic Studies y a Guille, Lord Magiquero. Sin el enorme y grandioso trabajo que estas personas han desarrollado, estos videos simplemente no serían posibles. Pirexia es el lugar de un sinnúmero de terrores. Una sociedad de pesadillas biomecánicas, condenadas a existir entre la vida y la muerte. Los pirexianos sienten y desean, pero desprovistos de su individualidad y retorcidos por siniestra tecnología, solamente pueden servir al propósito de la gran evolución. Los escritos pirexianos son un arcano documento que determina la misión y las creencias de los habitantes de Pirexia. De este documento, solamente conocemos pequeños fragmentos revelados en 6 cartas. Estos pasajes, fenomenalmente escritos, contribuyen enormemente a formar el imaginario de Pirexia. Al igual que Ursa, comprendemos que Pirexia es una abominación antinatural. Y al mismo tiempo, nos preguntamos qué tanto podemos estudiar su sabiduría antes de caer víctimas de su corrupción, hasta dónde podemos tomar prestado el poder de su tecnología antes de convertirnos en el monstruo que tememos. Se hace inevitable confrontar que incluso nuestros más grandes héroes pueden ser seducidos por las promesas del abismo. Según los escritos pirexianos, toda la vida debe ser completada a través del proceso de piresis. Carne débil debe ser reemplazada por metal, la sangre sustituida por aceite iridiscente y el alma consumida para alimentar la oscura magia de Pirexia. Solamente cuando todo el multiverso esté armoniosamente unificado en la perfección pirexiana, la gran evolución habrá terminado y la gloria de Yawgmoth, padre de las máquinas, será absoluta. La carta más reciente que contiene texto de ambientación de los escritos pirexianos es la reimpresión de Altar Pirexiano, una poderosísima carta que se ha disparado en precio ya que es parte fundamental de varios combos. La noción de intercambiar vida y sangre por poder es algo intrínseco a Pirexia. Esto se ve reflejado en la mecánica de la carta, ya que nos permite sacrificar una criatura para producir un maná de cualquier color. Entretanto, el texto de ambientación recalca la espeluznante naturaleza de la religión pirexiana que no solo justifica, sino celebra esta práctica. En el arte de los escritos pirexianos, Joseph Meehan nos muestra una vista lateral y en primer plano del altar pirexiano. En la parte superior vemos el brazo de la víctima del sacrificio. Al dejar tácito el acto de violencia y mostrarnos tan solo el brazo de la víctima, queda en el observador imaginar la tétrica escena. Esto nos permite llenar el espacio con nuestros peores temores. Tanto el estilo del brazo como el de la tela que cubre a la víctima nos recuerda de las pinturas renacentistas, mientras que el altar en sí alude al arte de pesadillas biomecánicas de H.R. Giger. Este contraste de estilos nos presenta una escena situada en Pirexia, pero también una escena muy tangible y muy real. Definitivamente es testamento del talento y la versatilidad de Meehan, quien ha ilustrado 77 cartas de Magic utilizando arte digital, pero esta es su primera carta realizada con acrílico. El uso del medio más tradicional lo hace encajar perfectamente junto a sus sucesores espirituales, como seleccionar a los débiles y el ritual siniestro de la saga de Ursa. La imagen central en esta composición es la máscara de Yawgmoth, un símbolo de poder y reverencia en Pirexia. Los trazos en la máscara aluden a las lágrimas de Icor, sintomáticas de la infección pirexiana. A veces me he preguntado si estas lágrimas son una representación del sufrimiento de quienes padecen de la maldición pirexiana, y si su inclusión en la máscara es una burla por parte de Yawgmoth. Vale la pena señalar que este Icor es el mismo aceite iridiscente que causó la maldición de Karn
y condujo al nacimiento de Nueva Pirexia. Bajo la máscara de Yawgmoth, vemos una inscripción en el lenguaje de Pirexia. Este sistema de escritura ha sido parcialmente descifrado por entusiastas del juego, y gracias a ello sabemos que lo que está aquí escrito es el mismo pasaje que aparece en el ritual siniestro de la saga de Ursa. Del vacío evolucionó Pirexia. El gran Yawgmoth, padre de las máquinas, vislumbró su perfección, y así comenzó la gran evolución. Han pasado milenios desde la muerte de Yawgmoth y la destrucción de la Pirexia original, pero con la ayuda de Tezzeret y su portal de planos, y con la creación de la primera Planeswalker pirexiana, los pirexianos ya no se ven confinados a su plano. Ahora más que nunca, Pirexia representa un serio peligro para todos los habitantes del multiverso, y muchos mundos podrían sufrir el mismo destino que Mirrodin.